Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Olá, meus amigos, que el Señor nos hable, que el Señor abra su palabra para nuestro corazón. Bueno, con todas las noticias que han llegado a nuestros oídos, infelizmente muchas de ellas entran en nuestro corazón. Y de ahí nosotros nos sorprendemos asustados, temerosos, con todo lo que estamos oyendo, con relación a crisis política, crisis de salud y otras crisis que están ahí por el mundo. Y estamos siendo atacados por todo tipo de noticia mala, noticia que va a todos morir, y al final son noticias que han tocado en nuestro corazón. Y muchas veces veo personas, aún cristianos, agarrar el periódico para ver si hay alguna noticia buena. Yo digo a los hermanos, si quieren noticia buena, agarren la Biblia y lean la Biblia, porque la Biblia tiene noticias buenas. Los periódicos venden, cuanto más noticias malas traer, más venden. Y muchas veces percibo los hermanos en búsqueda de alguna noticia para llenar su corazón de esperanza. Pero nuestra esperanza no está en las circunstancias, no está en la contingencia. Nuestra esperanza está en el Señor, sus promesas, sus palabras, que nos habla para nuestro corazón. Ahí está nuestra esperanza, ahí está lo que Dios tiene para nosotros. Él nos habla por la palabra, nos habla por el Espíritu Santo. Y mi consejo a las personas con quienes hablo es que mira las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Hay una historia en la palabra de Dios que es la historia de los 12 espías, aquellos que fueron ver la tierra, que fueron enviados para ver la tierra. Los 12 ven la misma cosa, y cuando vuelven con dos interpretaciones de lo que vieron, de lo que observaron. 10 dijeron que era un lugar que no se podía conquistar, porque había gigantes ali. Había gigantes y los gigantes no les permitirían conquistar la tierra. Otro grupo de 2 personas, Josué y Caleb, volvieron con una interpretación muy distinta. Dijeron, la tierra es nuestra, Dios nos ha dado la tierra. Y en causa de este relatorio malo, pésimo que trajeron, en causa de esto, Israel caminó 40 años en el desierto, no entró directamente en la tierra. Y toda una generación murió. O sea, una de las lecciones que procuro sacar de esta historia es que nuestro ánimo es determinado por la visión que tenemos. Si nuestra visión es una visión que mira hacia el Señor, hasta los cielos, nuestro ánimo es uno. Si mi visión es focada, es puesta en las noticias de los periódicos, en la crisis de la vida, mi ánimo es totalmente distinto. Y yo he insistido con los hermanos, con los cristianos, que debemos mirar
más para alto, más arriba, mirar para Cristo. Y creo que todos sabemos de esto. No estoy hablando nada de nuevo. Mirar a Cristo. Pero, ¿qué debemos mirar de Cristo? Y mi sugerencia es mirar la venida de Cristo. Cristo está listo a volver. Pocas cosas necesitan acontecer, suceder para que Cristo venga. Si tomáramos Mateo 24, poucas coisas ali, poucas coisas, ou uma sola, não sucedeu. Que é o versículo 14, que será predicado este evangelho del reino a todas as nações para testemunho, então vendrá el fim. Então estamos em el iminente retorno de Cristo, não? Então, ao invés de estar mirando a los periódicos, ao invés de estar mirando a las notícias em busca de esperança, minha pergunta deve ser: como devo estar quando Cristo retornar? Como deve estar quando Cristo regressar a esta terra? E mira, eu tenho aqui 4 textos que me han hablado al corazón muy fuerte. El primer texto está en Lucas 18:8, que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el primero texto, primer versículo. El próximo versículo está en Lucas 12:42, que dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mira, los 2 versículos están hablando de la venida de Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra situación en este momento del retorno de Cristo? El próximo texto está en 1 Corintios 9:16, que después si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ese es el tercer texto. El último texto está en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando estamos nos alistando para un viaje, cuando estamos prestes a salir, vamos a salir un poquito más adelante, entonces trabajamos para que el tiempo que tenemos sea un tiempo bien aprovechable. No perdemos tiempo, no hacemos cosas que no va a cooperar para el viaje. Y esto quiere decir, queridos, que todas las cosas que debemos hacer en la vida ahora, en este tiempo, debe apuntar para el retorno de Cristo, el regreso de Cristo, la venida de Cristo. Y estos 4 versículos hablan de esto. Nos da indicaciones, nos da direcciones de cómo debemos estar para que cuando Cristo venga no nos agarre, no nos tome despreocupados, sin aceite, como si no estuviéramos esperando a Él, como si le demorara 2000 años para volver. No, Él está a las puertas. Bueno, el primer texto está hablando de fe. Por si acaso, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No es una pregunta de retórica. La pregunta de retórica tiene en la misma pregunta la respuesta. Pero esta pregunta que Cristo hace, pregunta a nosotros. Él va a encontrar, Él va a hallar fe en la tierra, o sea, en nuestras vidas. Entonces esa pregunta nos trae un reto muy grande. Tal vez el más importante en este momento es que el Señor encuentre fe en nuestro corazón.
infelizmente, permitimos que as coisas desta vida golpeiem nossa fé, pegue a nossa fé, la debilite, la deja debilitada, a lógica humana, os argumentos humanos hacen com que nossa fé seja debilitada. Agora, eu creio que há duas expressões do cristiano, dois hechos do cristiano, que para mim são as mais grandes expressões de la fé. A primeira expressão é a celebração da Santa Cena, porque agarramos o pão e o vinho e dizemos que este vinho habla de la sangre de Cristo que foi derramada há 2000 anos atrás e todavia e aún tiene validade nesse tempo. Todavia, não todavia, e sigue tendo validade. Cumpre seu propósito depois de 2000 anos, porque cremos que a sangre de Cristo nos purifica de todo pecado hoje dia. Se eu cometo um pecado hoje dia e lo confieso ao Senhor, a sangre de Cristo me limpia hoje dia. Então, quando celebro a Santa Cena, estou dizendo que este sangre trabalha e funciona até este momento. Quando agarramos o pão, estamos dizendo que hacemos parte da vida de los hermanos, que há benefício em nossa estada, em nossa participação em la igreja, en el cuerpo de Cristo. Então, la celebração de la Santa Cena é um tremendo hecho de fé que hacemos aqui neste momento. A outra expressão de fé é a oração, porque oramos sem ver a nadie, oramos como se estivéssemos falando al aire. Então, falar com Deus significa que exercitamos a fé para falar com alguém que não podemos ver, pero oramos. Então, a oração é uma prática da fé. Bueno, Lucas 18, vamos falar um pouquinho do contexto. Este texto está falando da necessidade que temos de orar sem desmayar. Devemos orar sem desistir da oração. E para que compreendamos a necessidade de orar sem desistir, o Senhor Jesus ele toma o exemplo de juiz iníquo, ou seja, homem malo, e habla de uma viúva que está sempre pedindo ao juiz que juzgue sua causa. E este homem não juzga e vai deixando para depois, hasta o momento que ele se cansa e diz: eu vou atender a esta senhora, a esta viúva, porque eu não temo a nadie, pero para que ela não siga me molestando, eu vou atender. E ele atende. E Jesucristo toma este juiz para falar do Padre, que não é iníquo, é nosso Padre. Ele disse: este juiz atendeu, contestou, juzgou a causa desta senhora, quanto mais Deus, que é nosso Padre. E aí ele diz que devemos orar, porque embora pareça demorada a resposta, deprisa ele nos vai responder. Aunque pareça que está demorando, mas ele vai nos responder. Em realidade, nossas orações não são contestadas no momento, porque muitas vezes estamos orando sem saber o que estamos pedindo. E Tiago diz que pedimos mal, pedimos para nosso prazer e não para a glória do Senhor e não para nossa bendição. Pedimos por causa do prazer. Então, na medida que vamos orando e tomamos tempo em orar, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e na medida que meditamos em nossa oração, muitas vezes vamos chegar à conclusão que o que estamos pedindo não é realmente o que necessitamos. E aí cambiamos a oração. Um outro motivo por el qual a oração parece demorada em sua resposta é que Deus nos prepara
para el momento de recibir la respuesta de la oración. Por ejemplo, nuestro niño puede nos pedir alguna cosa que en el momento es peligroso para él. Entonces nosotros no le damos. Pero en la medida que va creciendo y llega a una edad de responsabilidad, entonces damos lo que está pidiendo. Entonces Dios espera que crezcamos, que tenemos madurez para responder la oración. Pero en el momento que oramos, el Señor nos escucha. Cuando Zacarías, el padre de Juan Bautista, está en edad avanzada, está en su vejez, el ángel aparece y le dice: el Señor oyó tu oración. Este hombre estaba orando desde nuevo, cuando se casó, y Dios escuchó, Dios oyó su oración, pero no trajo la respuesta en aquel momento cuando él empezó a orar. Dios esperó el momento perfecto para que Juan Bautista viniera en el tiempo del Cordero. Dios tiene su tiempo para responder la oración. Muy bien. Y la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener fe para orar. Y Él dice que necesitamos creer que Dios existe y que Dios recompensa a aquellos que le buscan, ¿no? Entonces la oración es una actitud de fe, y sin fe no podemos agradar a Dios. Pero algunas personas dicen así: pero sabes que mi fe es muy pequeña. Mi querido, déjame decirte, Jesús tomó como ejemplo la semilla de la mostaza. No hay una semilla más pequeña que la semilla de la mostaza. Y Jesús dijo: si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, nosotros hablaríamos al cerro, al monte: sácate y te echa en el mar, y así va a ser, así va a suceder. Entonces mira, Jesús Cristo estaba diciendo para nosotros que no hay semilla más pequeña. Entonces, la más pequeña fe es como un grano de mostaza. En realidad, Él no está hablando de tamaño de fe, no es importante. Es importante es el tamaño de nuestro Dios. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Y cantamos esto, ¿no? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Entonces tenemos una fe chica. Es por lo menos del tamaño de un grano de mostaza. Es por lo menos. Y si tú tuvieras este tipo de fe, ese tamaño de fe, tú vas a hablar a los cerros. Tú vas a hablar a los montes y ellos van a salir de este lugar para otro. O sea, los grandes problemas que tenemos en nuestra vida, si actuamos con fe, ellos van a deslocarse, van a salir de este lugar para otro. Hay otras personas que dicen: pero mi fe es tan debilitada, está enferma, y en algunos momentos creo, otros momentos no. Hay una otra historia en la Escritura de un hombre que llevó su hijo para que los discípulos le sanaran, y los discípulos no consiguieron sanarle. Entonces Jesús está viniendo del monte de la transfiguración y encuentra con este hombre. Y Jesús pregunta lo que estaba sucediendo. Y él dijo: mira, yo traje a mi hijo para que tus discípulos le sanaran, y ellos no consiguieron. Y el hombre dice para Jesús: si tú puedes sanar. Y Jesús le contesta: no si yo puedo, si tú crees. O sea, Jesús devuelve la pelota. ¿Y qué dice el hombre? Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo me veo en este hombre. Muchas veces siento fe, otras veces no siento fe, pero hay una cosa muy interesante. La fe no es un sentimiento. La fe es una actitud encima de una palabra que Dios nos da. Es una obediencia a una palabra que Dios nos da. Siento o no, lo siento o no lo siento,
La fe habla de mi obediencia a la palabra de Dios. Y mira, la fe que tenemos no es una fe común. En la carta de Judas, que hay solamente un capítulo, versículo 3, el apóstolo, el escritor, nos dice que cuando estaba escribiendo, él se sintió obligado a hablar con los hermanos que deberían batallar por la fe, que una vez por todas fue entregue a los santos. O sea, la fe no nace del corazón del hombre, no nace por voluntad humana. La fe es un don de Dios. Dios nos ha regalado con la fe. Y su fe. Cuando Pedro y Juan sanaron a aquel hombre lesionado en la puerta del templo, las personas preguntaron a Pedro cómo él hizo la sanidad del hombre. Y le habló: la fe que viene por Cristo ha sanado a este hombre. O sea, la fe viene de Dios, la fe viene del Padre, no es alguna cosa nuestra. Ahora, es interesante hablar de la fe de Dios, ¿no? Es interesante hablar de la fe de Cristo. Ahora, ¿Dios tiene fe? Por supuesto que sí, por supuesto. Está escrito en las Escrituras: yo creí, por eso hablé. O sea, la habla de Dios es consecuencia de su fe. Fe en su palabra y fe en su poder. Cuando Dios habló, haya luz, Él está creyendo que su poder era tan grande que iba a producir lo que su boca estaba diciendo. Entonces Dios es fiel, o sea, es lleno de fe. Deus tuvo fe en Cristo cuando envió a Cristo a esta tierra para morir por nosotros. Y Él sabía que su Hijo iba a hacer su voluntad perfecta, que Él no iba a desviarse ni un centímetro de su camino, que Jesucristo iba a poner su corazón totalmente para hacer la voluntad del Padre. Y su Hijo vino para el vientre de una muchacha, de un muchacho que no tenía cualquier experiencia en la crianza de los hijos, y Dios trabajó en esta pareja para que cuidara de su hijo. Cristo, por su lado, tuvo fe en Dios, que Dios iba a dar sabiduría a esta pareja para cuidar de él. Jesucristo tenía total fe en el Padre. Si yo tuviera que viajar y dejar mi hijo con una pareja, yo dejaría mi hijo con una pareja que tuviera hijos, que él tenía experiencia. Pero Dios no actúa así. Dios envió a su hijo a nacer en un ambiente de una pareja que no tenía cualquier experiencia, porque Dios iba a enseñarles a ser padres de su hijo. Y Cristo dependió totalmente del Padre. Cuando Él pide a Juan Bautista para que le batizara, Ele diz: é necessário que se cumpra a justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. Então, Jesus se sujeta ao Padre e solamente se sujeta àquele em quienes temos fé. Nós nos sujetamos ao Padre porque temos fé nele, temos confiança nele. E Jesus se sujeitou a João Bautista porque tinha fé em Deus. Jesus foi para o deserto porque teve fé em Deus. E quando ele barra do deserto, entra na sinagoga e agarra as Escrituras e lê em Isaías que o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí está, queridos, Jesus Cristo tem toda a fé e no poder do Espírito Santo. E antes de sua morte, ele se entrega totalmente ao Padre. E ele crê que na sepultura ele não ia a experimentar o podrecimento, que seu corpo fora podrido. Ele sabe, ele confia no Padre. E ele descansa, ele entrou em seu descanso. Não descansa em si mesmo, mas ele descansa no Padre. Mire, queridos, essa é a fé que Deus nos ha dado. É a fé dele, não é nossa fé. Agora, por supuesto, que nós podemos trabalhar nesta fé
y solidificarla y fortalecerla. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra fe? Por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, debemos leer las Escrituras. Leer todos los días, el máximo que pudiéramos. Hay cosas en las Escrituras que yo no voy a comprender en este momento. Hay cosas que voy a comprender. Y normalmente las cosas que comprendo yo voy a usarlas en el momento que necesito de comprensión. Hay un hecho en las Escrituras que es la historia de Jeremías, cuando el pueblo estaba saliendo de Israel yendo para Babilonia como esclavo. Dios manda a Jeremías comprar un campo como señal de que iba a volver. Y Dios da una instrucción muy interesante. Él les toma las dos escrituras, tanto la sellada como la que está abierta, y mete en el vaso de barro para que se conserven por muchos años. Las escrituras, hay cosas en ellas que todavía son selladas para mí. Hay otras que Dios me ha revelado. Necesito tomar essas duas escrituras e metê-las neste vaso de barro. Llenar minha vida com a escritura. Llenar minha cabeça com a escritura. Em um momento específico, quando eu necessitar de alguma verdade de Deus, Deus vai tomar aquela escritura que está sellada e vai abrir. É como se eu nunca hubiera leído esta porção da escritura. Pero é parte del hombre agarrar la escritura y leer la palabra de Dios siempre. Leer el máximo que pudiéramos. Guardar en nuestro corazón la escritura. Queridos, la palabra de Dios hace esa pregunta para nosotros. Cuando el Hijo del Hombre regresará a esta tierra, ¿y hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta que yo doy? ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar al Señor? Que Dios te bendiga, que Dios llene tu vida con la fe de Dios. Y déjame, para terminar, hablar de un texto contigo que está en Marcos 11, 24, que dice que todo que pedires a Dios, cree que has recibido y así será. Mira, aquí tenemos tres tiempos verbales: el presente, el pasado y el futuro. En un solo texto, tres tiempos verbales. Todo que pedirdes, presente. Crede que has recibido, pasado, y así será, futuro. Entonces mi posición es orar creyendo que Dios me ha respondido. Y en el momento preciso, aquello que estoy pidiendo va a manifestarse. Déjame contarte una experiencia. Cuando mi hija Sibeli era pequeñita, yo estaba enseñando para ella las cosas, los costos de la casa, y hablé con ella en su cumpleaños. Vamos a la tienda y yo voy a comprar un regalo para ti. Y en la ida, cuando estamos yendo para la tienda, ella me agarra por trás y dice: papi, gracias por el regalo. Y yo le hablé: pero tú no has recibido. Sí, pero tú has hablado. Entonces ella confiaba en la palabra de su papi. Así es entre nosotros y Dios. Si Dios habló, vamos a confiar. Y en el momento correcto, Dios va a nos mostrar aquilo que nosotros necesitamos y por lo cual hemos orado tantas veces. Que el Señor nos bendiga. En otro momento vamos a seguir hablando de los otros versículos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el pecado.
Al fin el suspiro, el cielo no ignoró. El Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.